Yo quiero felicitar a la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum. La quiero felicitar porque precisamente lo que ella está haciendo en su país es lo que nosotros debemos de hacer en el nuestro. Y es tener memoria histórica. Y cuando nosotros vemos ese POX que publicó ese Ministerio de la Mujer, en el contexto en el cual nosotros estamos viviendo, con unas ONG internacional que no quieren a nosotros como Estado meter los 12 millones de haitianos que hay en Haití y en todo el mundo, lo quieren enterrar acá y que le demos papel y que le demos de todo. Precisamente esa postura que ella tiene, que la tuvo anteriormente el presidente Manuel Andrés López Obrador, de que España, la monarquía española tiene que pedirle excusa por lo que pasó en América. México es un estado plurinacional con una gran cantidad de indígenas que están en su territorio, y para nadie es un secreto que, como dijo Antonio Nebrija, que el imperio era el idioma, el español, de lo cual estamos agradecidos, porque los españoles cuando llegaron acá trajeron la cultura, trajeron la religión, trajeron también el idioma y trajeron muchas cosas positivas que no se conocían por estos lugares. Pero también América sufrió un gran exterminio de su población nativa. Y este es el día de hoy que ese imperio español, encabezado por su monarquía, no ha dicho, pedimos excusa por lo menos por el exterminio de esos pueblos originarios, que se extendió desde acá cuando llegaron, en el segundo viaje de Cristóbal Colón. Aquí comenzó el exterminio de la comunidad indígena, de la comunidad taína. Y lo primero que quisieron hacer fue trasplantar en nuestra tierra el sistema de las encomiendas que respondía al tema del feudalismo para la época. Y los indígenas, lógicamente, no conocían ese nivel de desarrollo, que estaba muy avanzado para como ellos estaban, que era un régimen, vamos a decir, comunitario. Entonces, desde ahí comenzó esa ofensa a esos pueblos originarios, que hay que decir lo que pasó, porque eso es simplemente asumir la verdad como un axioma. Y asumir eso como una verdad implica que los pueblos latinoamericanos lograron su independencia de la corona española, que lucharon contra los ejércitos realistas de la época. No fue un regalo que España le dio. No fue un regalo que España le dio a todos estos pueblos que se fueron independizando. Y que la corona española tiene que entender que México no es la Nueva España, que México es un país que inclusive tiene más relevancia que ellos en términos de Producto Interno Bruto y en términos de riquezas. Entonces, qué bueno, porque los países democráticos escogen presidentes y los presidentes lo cogen el pueblo. La dignidad de ese pueblo está en el jefe de gobierno de ese país, que es el que el pueblo vota, no en la representación de alguien que uno no sabe qué es lo que compone eso. Si nosotros estamos hablando que la democracia es la escogencia directa del pueblo de sus mandatarios, no, pero se ofenden. Entonces le extienden la invitación al jefe de gobierno. Se ofenden, no, porque ¿y quién ha dicho eso? América Latina está llena de mulatos, negros, indígenas. Eso es una ofensa, digo un rey. Entonces todos estos indígenas que van al Zócalo a reverenciar a su presidente electa tienen que ver entonces hacerle saludo a un rey, a una monarquía que inmediatamente se agotaron las riquezas en la isla de la Española, abandonaron esto a su suerte. Lo abandonaron a su suerte. ¿Y para dónde fueron? Fueron a México a sacar la riqueza que había en México. Y así construyeron su gran imperio. Y hoy no tienen la delicadeza ni la humildad de decir lo que constituyó el tema del descubrimiento en América, que no es descubrimiento nada, porque ya esos pueblos existían. No lo han dicho, no quieren enfrentarse frente a esa realidad. Y qué bueno que esta señora con carácter vuelve, entonces le niega la invitación. Nosotros invitamos al jefe de gobierno de ese país, porque es el que representa a los españoles, al pueblo español, porque ese fue el que el pueblo escogió, aunque fuera de una manera indirecta, pues un sistema parlamentario, pero por lo menos ese es el líder con el cual los españoles, o con el partido con el cual el español se identifican. Entonces, nosotros tenemos que entender la historia, porque si no entendemos la historia, pasan situaciones como esa. Todos esos pueblos originarios fueron subyugados por el Imperio Español, desde el Río Grande hasta la Patagonia. Y ahí está el expolio, ahí está el robo de esos pueblos.
Y hoy, 300 años después, o 500, 600 años después, ahí están los resultados. ¿Dónde están? Pueblos postergados, pueblos que no han logrado su verdadera independencia. Entonces, cuando un gobierno de corte, vamos a decir, liberal, de esta naturaleza llega, tiene que marcar una diferencia. Porque el PLD de Juan Bosch, y vuelvo a la República Dominicana, fundado a través de los círculos de estudio, fundado a través de la construcción de un hombre nuevo, no podía hacer llegar al poder para hacer lo mismo que hacía Joaquín Balaguer, porque eso no tendría sentido. El sentido iba a ser marcar la diferencia. ¿Y qué era marcar la diferencia? Legar una buena educación, hacer que el pueblo piense, que el pueblo defienda sus derechos, porque ese era el legado de los partidos liberales que empezaron por allá por el Partido Azul de Luperón y esa corriente progresista con Peña Gómez, Juan Bosch. No, pero nos acomodamos y volvemos a hacer lo mismo, hacer las mismas cosas que hacen los conservadores, porque en definitiva no se logra ver entonces cuál es la diferencia entre un pensamiento y otro. Entonces, en México, que es un país con una composición étnica indígena demasiado impresionante, por eso Andrés López Obrador es presidente, y por eso Cuauhtémoc Cárdenas fue presidente, y por eso en México se logró una revolución que incorporó a las grandes masas populares a los beneficios del Estado, y allí también se dio una de las grandes revoluciones en términos de derechos sociales. Entonces, esta señora es una académica, luchadora, que viene de las universidades. Qué bien que ha puesto las cosas en claro, porque no podemos seguir con un discurso dieciochesco, reconociendo situaciones que ya no responden a esta realidad. ¿Por qué Estados Unidos se independiza de Inglaterra? Bueno, por la revolución del té, y se dio cuenta que no podían seguir dándole pleitesía a una corona que realmente no tenía nada que ver con el desarrollo de ese pueblo, y se independizó. 13 naciones, 13 estados, 13 colonias se convirtieron en lo que hoy es Estados Unidos, y se fue extendiendo hacia el centro, y luego entonces la Guerra del Álamo consiguió otros estados al sur del Río Grande, al norte del Río Grande. Pero, ¿qué es lo que nos plantea eso? Que Estados Unidos, aunque también tuvo una posición, vamos a decir, fuerte, represiva contra su población nativa, pero les reconoció derechos. Ahí vemos entonces esos indígenas cómo cuentan con muchas zonas importantes dentro de Estados Unidos porque les fue reconocido ese derecho. Entonces, yo creo que América Latina, que es América Latina por una iniciativa de Napoleón III y un señor llamado Chevalier, que quiso generar en América Latina una patria grande, pero vinculándola al tema latino, que son los países España, Portugal, Francia e Italia, latino, América Latina. América Latina tiene entonces que darse a respetar. Y darse a respetar es fijar posiciones como esa que engrandecen a los pueblos originarios. No es vivir del rencor, no es vivir del odio, es tener una respuesta frente a lo que pasó con el tema del descubrimiento de América, el expolio y la barbarie que se cometió contra esos pueblos originarios que hoy, muchos de esos pueblos todavía existen. De manera que estamos totalmente de acuerdo porque América Latina tiene que darse a respetar en el contexto de todas las naciones del continente.